debemos también hablar con Dios por otras personas. En este caso, cuando las personas están pasando por tiempos difíciles. Hablemos con Dios cuando otras personas están pasando por situaciones difíciles. Hay personas que están pasando por situaciones más difíciles que nosotros. Hay personas que están en la cama de un hospital en este momento que quisieran estar sentados aquí. Hay personas que están en la cárcel, que quisieran una oportunidad más para volver a hacer las cosas de nuevo. Hay personas que vienen a la iglesia y sufren de una enfermedad. Hay personas que están pasando por momentos difíciles y Santiago nos dice que nosotros debemos también orar por otras personas que están pasando por tiempos difíciles. En este caso, los enfermos y los enfermos por causa del pecado o los débiles en la fe. Por ese tipo de personas nosotros tenemos que orar. Note el versículos 14 y 15, Santiago capítulo 5. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Aquí la palabra es débil, por eso que lo puse ahí entre paréntesis, débil. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él o ella, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? La oración de fe restaurará al enfermo. Aquí la palabra es alguien muy débil, muy enfermo que ya no se puede ni levantar. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Algo que tenemos que tener en cuenta, la Iglesia Católica ha usado este pasaje para hablar acerca de lo que es la extrema unción. Cuando una persona está en cama, prácticamente ya moribunda, a punto de morir, las personas pueden orar por esa persona para el perdón de sus pecados y esta persona se salvará. Sin embargo, vemos que en el contexto Santiago no está hablando de esto. Santiago habla de llamar a los líderes de la iglesia, quienes son los ancianos. La iglesia tiene dos oficios nada más: ancianos y diáconos. Los ancianos tienen la labor de pastorear, de cuidar. Pero en la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, tenemos dos oficios: ancianos, que son los líderes, supervisan y cuidan de la iglesia, y los diáconos, quienes ayudan a los ancianos. ¿Sí? Entonces, Santiago dice, si hay alguien que está débil, que está mal, que mande a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y que esto lo hagan con aceite en el nombre del Señor. El aceite es simbólico. El aceite aquí no es un aceite para sanar una herida. No, el aceite es simbólico, simboliza la presencia de Dios. Juntos, unidos, estamos aquí porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de esta oración. El aceite tenía usos diferentes en el Antiguo Testamento. Servía para ungir reyes, para trabajos especiales. Personas tomaban aceite y ponían sobre la cabeza de las personas y oraban por ellos. Y el aceite también servía como simbolismo para orar por las personas. El aceite significa entonces que el Señor está cerca y que hombres justos de Dios están unidos orando por una persona que está enferma. Eso es lo que nos quiere decir en versículos 14. Ahora, si esta persona está enferma, quizás puede ser por causa del pecado.
En el Nuevo Testamento, en los tiempos que fue escrito el Nuevo Testamento, existía la creencia de que las personas enfermas estaban enfermas por resultado de un pecado en sus vidas. Note Juan capítulo 9, versículos 2. Y los discípulos de Jesús le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres de un joven ciego, para que naciera ciego? Y Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces existía la creencia de que las personas enfermas estaban enfermas por causa de un pecado, o había un pecado en sus vidas. Pero el Nuevo Testamento también enseña que muchos se pueden enfermar por causa del pecado, por un pecado oculto en sus vidas que no confiesan y no quieren dejar ir. El Nuevo Testamento también enseña que algunos hasta mueren por causa del pecado. En Primera de Corintios capítulos 11, 27, note: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchas personas débiles y enfermas entre ustedes, y muchos incluso han muerto. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, debemos examinarnos, debemos estar conscientes si hay un pecado en nuestras vidas que nosotros necesitamos dejar de practicar o de hacerlo, o pedirle perdón a Dios por ello. Entonces, Juan nos muestra que algunas personas pueden enfermar por causa del pecado. Y si esto es así, cuando los ancianos oran por esta persona, si es la voluntad de Dios, entonces vendrá el perdón, vendrá la sanidad y la restauración en el cuerpo de esta persona. Y algo importante cuando hablamos de la oración de fe. La oración de fe no significa que, hermanos, hay que ayunar y hay que orar todos los días para que suceda un milagro en la vida de esta persona o esta persona. No. O hay que gritar más fuerte en el nombre de Jesús para que esta persona sane. No, esa no es la oración de fe. O hay que orar más rápido, más seguido, para que la persona sane. Hace años atrás, había un hermano en la iglesia, bueno, una familia. Él enfermó de cáncer. Joven él, tenía 42 años. Nosotros oramos, pusimos aceite en su cabeza, ya en la casa convaleciente. Vino un conocido de su familia y empezó a gritar: en el nombre de Jesús, ordeno sanidad sobre tu vida y que sanes y tiene que... Y gritaba y gritaba y gritaba. Bueno, pasaron 3 semanas, nuestro hermano se fue en la presencia del Señor. Cuando Santiago habla de la oración de fe, está hablando de algo basado en lo que Dios ya dijo. Esa es la oración de fe, basado en lo que Dios ya dio su palabra. No quiere decir que cuando nosotros, los líderes, los ancianos, vengamos y oremos por una persona, esta se va a sanar. No. Si es la voluntad de Dios, Dios sanará a esa persona. Nosotros simplemente oramos por esa persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay un pecado en su vida y esa persona confiesa públicamente, se arrepiente, vendrá el perdón de Dios
y si es la voluntad de Dios, la restauración también de esta persona. Y Santiago, para mostrarnos un poco mejor qué significa la oración de fe, porque hay veces hemos escuchado que dicen, seguro que no has tenido fe cuando has orado. Tienes que tener fe cuando oras. Tienes que tener una oración de fe. Una vez más, la oración de fe es basado en lo que Dios ya ha dicho anteriormente en su palabra. Y Santiago va a usar como ejemplo al profeta Elías. Al profeta Elías. Note conmigo en el versículo 17 y 18. Por ejemplo, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hablando de pasiones como las nuestras, está hablando de que él también era un hombre imperfecto como nosotros. Él no era un hombre perfecto. Un hombre que tomaba valentía y encaraba al rey. Después él escuchaba la amenaza de una mujer y se escapaba y se escondía. Él era un hombre igual que nosotros, dice Santiago. Sin embargo, él oró, él tenía una oración de fe basado en lo que Dios ya había dicho en su palabra. Note, Deuteronomios capítulos 28, 23. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce. Cuando peques, le dice Dios a Israel. Bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. En otras palabras, si ustedes se van tras otros dioses, si adoran a otros dioses, si se dan a la idolatría y me abandonan, dice Deuteronomio 28, yo cerraré los cielos, no habrá lluvia para sus campos. En aquellos tiempos dependían mucho de la agricultura y Dios les iba a dar donde más les dolía, en el bolsillo. Elías, basado en esta palabra que ya Dios dio en el pasado, él ora. Él ora. Note Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías, el Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab, el rey: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. El pueblo de Israel estaba en pecado, dado a la idolatría, y basado en la palabra de Dios, Deuteronomio 28, que Dios ya había dado anteriormente por medio de Moisés, Él da esta palabra. Después vemos que pasan 3 años y medio y Dios le dice a Elías que va a llover. Y nuevamente Elías se manifiesta basado en lo que ya Dios le ha dicho en su palabra. Primera de Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Y basado en esta palabra, Elías manifiesta a todos los demás que va a llover. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre porque no había lluvia por 3 años y medio. Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Aunque nadie escuchaba ningún aguacero, Elías sabía que iba a llover porque Dios le había dicho. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre rodillas. Ve y mira el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano.
Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, tal y como Dios le había dicho a Elías. Entonces, cuando nosotros hablamos de una oración de fe, estamos hablando de algo que Dios ya ha dicho previamente en su palabra. Oramos de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho anteriormente. De esto está hablando Santiago. Tenemos que tomar en cuenta que si a Dios le place sanar a una persona, Dios la puede sanar. El día de hoy todos nosotros nos juntamos y oramos por los que están enfermos, y si a Dios le place, Dios puede sanar a esa persona. Yo he visto personas con cáncer, desahuciadas en los hospitales, salir con vida de los hospitales. Los doctores no pueden explicar qué sucedió. Ellos simplemente no quieren ni siquiera decir la palabra milagro. Pero algo sobrenatural sucedió ahí. Las personas pueden sanar si a Dios le place. Pero hay circunstancias en las que Dios no sana a las personas. Y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, Epafrodito. Alguien que le llevó dinero a Pablo cuando él estaba en la cárcel. Él enfermó de tal magnitud que casi se muere. Pablo oró por él. Él estuvo muy mal. El apóstol Pablo mismo escribe en su segunda carta a Corintios, y él le dice a Dios que le quite este aguijón, este tormento, este dolor. Algunos dicen que él tenía un tumor en el ojo, que se lo quitara. 3 veces le pidió al Señor, y el Señor le dijo que no, bástate mi gracia. Si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar a una persona. Y si no es la voluntad de Dios, muchas veces Dios puede dejar a esta persona con esta enfermedad. Pero lo que Santiago llama es que los ancianos, los líderes, deben orar por una persona enferma. O si alguien está enferma, no debes tener miedo a llamar a que vengan a orar por ti. Es bíblico. No debemos tener vergüenza cuando nos enfermamos. No debemos sentirnos mal. Claro que a todos nos gusta estar sanos, pero debemos agarrar el teléfono y llamar. Si no podemos ir nosotros a ellos, que ellos vengan y oren por nosotros. Y si los ancianos vienen y ponen sus manos sobre nosotros y oran, y si es la voluntad de Dios, entonces sanaremos. Entonces, ya sea que nosotros estemos sufriendo o estemos felices, o otras personas estén enfermas, debemos hablar con Dios. De repente aquí entre nosotros hay personas que están enfermas y nosotros ni siquiera sabemos. Pero ¿qué pasaría si nosotros pasamos más tiempo con Dios? Hablamos con Dios. Señor, yo no conozco a mis hermanos, pero si hay alguien que está enfermo, te pido por él, Señor, o por ella, o por la situación que esté pasando, Señor. Ayuda a esa persona, ayuda a la hermana, ayuda al hermano. Qué importante que nosotros es que hablemos con Dios. Y sabes, hablar con Dios nos va a ayudar a que hablemos menos de otras personas. Todos lo hemos hecho en algún punto de nuestras vidas. De alguna manera hemos hablado un poco de más de otras personas, y con los años, con nuestra madurez, hemos mejorado en esas áreas. Pero si hablamos más con Dios, vamos a poder interceder por otras personas.